Él dijo, gloria sea al Señor, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Deseo que Él les bendiga grandemente, tanto a ustedes, hermanos locales que están presentes, como a aquellos que están observando, gloria al Señor, a través de las redes sociales y escuchando, gloria al Señor. Esta noche preciosa vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo, su capítulo 20. Vamos a iniciar leyendo los versículos 25 en adelante. En el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y las que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta allí en el momento la palabra leída. Gracias, oh Señor, por tus bondades. Gracias por tu plena misericordia. Por ella estamos aquí. Gracias también, Dios mío, por tu amor glorioso, porque de tal manera amaste al mundo, que nos has salvado a través de Jesucristo, quien muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese amor mostrado es grande, y por ello estamos altamente agradecidos. Señor, bendícenos con tu palabra y usa mi vida como vaso, porque sin ti nada podría. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues hoy vamos a estar tratando el tema llamados para servir. Llamados para servir. El servicio en el camino del Señor es importantísimo. De manera que cada llamado que cada hombre tiene y cada mujer en este tiempo glorioso de la gracia se basa en el cumplimiento del servir. La palabra de Dios nos habla acá sobre una madre que se había dado cuenta que sus hijos habían empezado a caminar con Cristo. En otras palabras, estos jóvenes habían iniciado su meta de seguir a Jesús. De manera que esta madre entendió que Jesús era el Rey y que un día Él estaría reinando y que allá en la gloria de su Padre se sentaría. Todo esto lo digo por la forma en que ella se presenta con sus dos hijos ante la presencia del Señor Jesucristo.
Aquí en el mismo libro de San Mateo, capítulo 20, comenzando desde el versículo 20, nos da a conocer esa importante historia. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Recordemos que Jesús no solamente había llamado dos discípulos, dos apóstoles que luego nombraría, ¿verdad?, como apóstoles, y ya estaban en ese orden, nombrados como tal, que estos habían sido llamados a ser pescadores de hombre, pues eran pescadores y fueron llamados desde la orilla del mar donde estaban, gloria al Señor, trabajando en aquellos momentos, limpiando redes y haciendo otras cosas importantes al servicio de su Padre. Jesús les había dicho, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Había pasado un tiempo y las obras de Cristo, la labor de Cristo demostraba que Él era el Señor. Ella comprendió que con Él, ella podría lograr lo mejor para sus hijos. Y es posible que cualquier madre que no meditara mucho, sino que meditara solo en el bien de sus hijos, hiciera una petición X como tal. Bendito sea el Señor. De manera que, gloria al Señor, ella trató de ser lo máximamente respetuosa para hacer su petición. Lo vemos cuando ella dice la palabra de Dios postrándose ante Él y pidiéndole algo. Y su petición ya la hemos leído. La respuesta de Jesús se hace llegar. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Si usted observa, la petición la hizo la madre. Pero cuando Jesús se dirige, no se dirige a responderle a la madre. Es posible que la petición había sido hecha por ellos y transmitida a su madre para que su madre sea quien presentara la petición. Porque Jesús, cuando se dirige, no se dirige a la madre en la respuesta, se dirige a ellos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Es posible que ellos no habían pensado lo profundo de lo que estaban pidiendo. Habemos personas que a veces pedimos cosas y no sabemos que antes de que logremos eso, hay que pasar unos procesos que son a veces más difíciles que lo que nosotros pudiéramos imaginar. Hay cosas que pedimos que después de todo conllevan sacrificios y esfuerzos de un nivel que nos sorprende, pero si esto hubiese yo sabido que era así, no lo hubiera pedido. Porque ahora pedí esto, pero mira todo el costo para yo recibirlo. No estaban pidiendo cualquier cosa. Estaban pidiendo que en el trono máximo de la deidad, allá arriba, uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda.
¿Cuántos años de organización había tenido ya el reino arriba? Así que es un asunto que no se meditó mucho para pedir. Bendito sea el Señor. ¿Quién sabe quién tendrá que ocupar eso? Dios lo sabe, ¿verdad? Entonces un mortal o dos mortales pidiendo esa posición tan grande no sabían todo lo que tenían en la mano al pedir esto. Bendito sea el Señor. ¿Qué era lo que le iba a costar todo eso? Bendito sea el Señor. De manera que él empezó, Jesús, dándole un detalle, diciéndole, no sabéis lo que pedís. Es lo primero. En otras palabras, fue un reproche. Ustedes no saben lo que ustedes están pidiendo. Bendito sea el Señor. La pregunta surge, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos posiblemente no entendían de qué bautismo se tratara, pero de todos modos respondieron, podemos. Gloria al Señor. Era de su muerte también. Bendito sea el Señor. ¿Tendrían ustedes el valor de participar en el tipo de muerte que yo voy a recibir? Ellos dijeron, podemos. Entonces, el versículo 23 aclara y dice, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hay cosas que están plenamente en la potestad del Padre, en otras palabras, y Él es quien determinará a quién se lo ha de entregar. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces, ¿qué le parecería a usted, siendo que ellos también habían sido llamados, los otros 10, y estaban allí con el Señor, que estos hermanos se adelantaran a hacer una petición tan grande? ¿Y ellos qué? ¿Dónde quedarían ellos? ¿Qué pedirían ellos? ¿Qué harían ellos? Bendito sea el Señor. Muchas veces es importante saber qué es lo que estamos pidiendo, pero máximamente no solamente es importante saber lo que estamos pidiendo, sino el costo y el esfuerzo que esto va a llevar, como dije al principio. Y no solamente eso, gloria sea al Señor, si tenemos la capacidad nosotros de asumir la responsabilidad. Ahora bien, cuando empezamos a notar esta historia, nos damos cuenta dónde Cristo los tuvo que llevar. Entonces en el versículo 25 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí está estribando Jesús con uno de los grandes principios del reino, el principio del servicio. El reino de los cielos se ha acercado a la faz de la tierra. Y uno de los grandes compromisos de Dios voluntarios es servir. De ahí que es importante que todo aquel que se acerca a Dios y que entra en ese reino a través de Cristo tenga muy claro
que una de sus metas en la vida es servir. Si observamos al mismo Dios, creador de todas las cosas, Él inicia sirviendo. Así, cuando Él empieza a crear todas las cosas, empieza a hacer servicio a favor de la humanidad que luego crearía. Favores, misericordias, obras, servicio. Creando cosas a favor de otros, que serían quienes disfrutarían y aprovecharían lo que Él había hecho. Así que entonces el Señor introduce aquí para nosotros, y especialmente en aquel instante para ellos y muchos millones de seguidores de Cristo, la idea base sobre nosotros, o sobre la cual nosotros debemos siempre estribar en la vida cristiana: el servir. No el ser servido, como a veces, ¿verdad?, se presenta claramente el caso de personas que logran llegar a ciertos estatus en la vida. Jesús nos aclaró sobre los gobernantes de la tierra, porque el principio de gobierno de la tierra tiene ciertas diferencias en cuanto al principio de gobierno del cielo. El gobierno de la tierra dice: yo soy el gobernante, yo soy el que mando, yo soy el que al que tú tienes que servirle y hacer esto, ve y aquello. Soy quien tengo el poder. Dios tiene el poder también, pero Dios empieza al revés en ese orden, en el sentido: yo te sirvo, yo te bendigo, yo te guardo, yo te ayudo. Y de allá para acá recíprocamente recibe la adoración de aquellos que les sirven. Amén, a quienes Él le ha servido y ha sido de bendición. Cuando nosotros llegamos a servirle a Dios, ya Dios nos ha servido primero. A su nombre. Bendito sea el Señor. Entonces, gloria a Dios. Qué importante es notar que Jesús nos da esa enseñanza. Porque si no fuera así, aún siendo así, muchos se equivocan en el camino del Señor. Hay personas que llegan a tener ciertos rangos espirituales o ciertas estaturas espirituales que piensan que los demás son sus siervos. Y al contrario, mientras más altura, más servidor debe ser. Bendito sea el Señor. No significa que no reciba, gloria al Señor, lo que se llaman beneficios de servir, porque esa es otra cosa. Hay beneficios en el servir, pero es que es un siervo mayor el que tiene altura espiritual mayor. Si aclaramos esto, pues está a la vista aquí mismo: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Entonces, vamos al orden. Gloria sea al Señor. Y el versículo siguiente, gloria al Señor, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo nace en la faz de la tierra, y cuando Él nace observamos que desde que cumplió el tiempo para iniciar su ministerio, gloria al Señor, ¿cuál era la labor ministerial? Servir. Sanar enfermos, limpiar leprosos, dar liberación a las vidas atadas, incluso alimentar, gloria al Señor, personas hambrientas. Ese es Jesús. Sus siervos no podemos pensar
que de otra forma es que se hace la labor en el ministerio. Cuando nos vamos a la historia, los hombres de Dios que alcanzaron de una u otra manera, muchos de ellos, grandes alturas, iniciaron por ser siervos fieles, buenos siervos. Bendito sea el Señor. Tomamos el ejemplo hermoso de José. Cuando empezamos con el ejemplo hermoso de José, lo vamos a ver como un hijo desde su casa. Ustedes ya saben, es hijo de Jacob, entre otros hermanos, y era quien siempre estaba dispuesto a cuidar las ovejas correcta y legítimamente, sin hacer ninguna cosa que se saliera del orden de lo que su padre le enviaba a hacer. Gloria al Señor. Una marca importante en este joven era su obediencia. Otra marca importante en este joven como servidor, gloria sea al Señor, era su sinceridad. Cuando su padre lo enviaba a hacer algo, él iba, nunca le reprochaba, nunca le preguntaba, contrario a lo que él le decía, y hacía el máximo esfuerzo, era esforzado para cumplir con lo que su padre le enviaba a hacer. Recordamos el caso de que sus hermanos habían tardado mucho, algunos días, y su padre lo mandó a él a observar dónde estaban, qué había pasado. Él no los encontró en el lugar acostumbrado. Así que su esfuerzo fue más allá de lo que su padre le dijo, ve a ver allí. Se fue hasta lograr la información correcta, aunque esto le costara esfuerzo. Sus hermanos se habían ido a otro lugar y él preguntaba en el camino hasta llegar donde tenía que llegar, con el fin de darle a su padre la mejor información. Fue sumiso. Es importante entender que cuando nosotros queremos alcanzar las escalas espirituales donde Dios nos apruebe, esas características tenemos que irlas llevando con nosotros. La obediencia, la sumisión, bendito sea el Señor, la disponibilidad de llegar más allá, gloria al Señor, con esfuerzo, el esfuerzo, gloria al Señor, más allá de lo que alguien puede comúnmente llegar, porque no hacemos las cosas de mala gana, las hacemos con buena voluntad. Así que si hay que hacer un esfuerzo más para que las cosas queden bien, la vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y aunque esto cueste sacrificio, José fue partícipe con esto. Le costó, gloria sea al Señor, en sus circunstancias, en su situación, porque algunos celos se habían levantado, ¿verdad? Y se había levantado también, gloria al Señor, alguna envidia en la vida de sus hermanos. Así que optaron por venderlo para detener el auge que llevaba José con el favor que tenía de su padre. Pero lo que ellos no sabían era que José estaba alineado no solamente con su padre terrenal, José estaba alineado también con su Padre celestial. Porque cuando hablamos de servicio, nosotros, aquellos llamados por Dios, no solamente le servimos al hombre por servir al hombre. Servimos al hombre porque le tememos y le servimos a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso entonces las cosas van más allá de lo que humanamente la gente pueda pensar. Que aún habiendo muchas veces quienes
aborrecen nuestras vidas o quieren distorsionarnos o quieren decir cosas de nosotros, nosotros tenemos la paciencia suficiente para continuar, o tenemos que tenerla. Bendito sea el Señor. Llegó el momento que lo vendieron. Llegó el momento, gloria sea el Señor, que llegó a la casa de Potifar, pero él seguía con la diligencia de siempre. En la casa de Potifar, en servicio, servía allí. Llegó como un esclavo vendido, pero esa no era la posición de José. Era la posición de un siervo, no un esclavo encadenado. Así que cuando empezó e inició sus labores y en sus acciones, se dieron cuenta que era más destacado de lo que la mente de aquellos hombres podía pensar. Y en poco tiempo, de simple siervo pasó a ser el mayordomo. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos dice que el que se humilla será ensalzado. Es otra hermosa característica de aquel que es servidor. Gloria al Señor. La humildad. Él se humilló, hizo lo que tenía que hacer y con lealtad, que es otro aspecto importante, cumplía cada uno de sus compromisos. Llegó el momento que Potifar no cuidaba nada. Todo estaba en las manos de José, aquel siervo que llegó como esclavo y ahora ya era, bendito sea el Señor, el mayordomo. Pero las cosas no se quedaron allí. Bendito sea el Señor. Hubo un levantamiento de parte de la mujer de Potifar, porque la palabra de Dios dice que este joven, ¿verdad?, aparte de toda esa inteligencia que tenía, era de hermoso parecer. A ella le atrajo la belleza física de aquel joven. Pero este joven tenía una conexión importante que no desconectaría. La primera conexión clara, gloria sea el Señor, que Él establece en su vida, es la conexión con Dios. Y de esa conexión con Dios, el servir a los demás. Y cuando estableció servir a los demás, le servía a este hombre Potifar de manera prácticamente excelente. Todo le prosperaba en las manos a José. Bendito sea el Señor. Una de las expresiones de José cuando esta mujer le insistió era que él no le iba a fallar, pues aquel que era su jefe le había puesto solamente una cosa que no era suya, era ella, su mujer. Lo demás, todo estaba en sus manos. Así que él no le iba a fallar a él, ni tampoco iba a pecar contra su Dios. Es cierto que en ese momento lo difamaron, dijeron todo lo que pudieron decir, o ella dijo todo lo que pudo decir de él y lo envió a la cárcel. Cuando llegó Potifar, ella le mintió descaradamente. Muchos saben la historia, pero qué importante es que el que sabe quién es Dios, al que le sirve con sinceridad, no se va a despegar de su vocación, porque las cosas no parezcan andar bien, perdón. Él se mantuvo en su posición en la cárcel desde que llegó igualmente. Bendito sea el Señor. Servicio de primera al nombre de Cristo. Empezó haciendo servicio de primera a los presos allí, al carcelero. Cuando vino a ver el momento, ya él era el encargado de la cárcel y de los presos. Bendito sea el Señor. Con servicio.
leal y sincero. Muchas veces no sabemos que esa es la regla del reino, pero esa es una de ellas. La regla importantísima que nadie debe olvidar del reino es que sirviendo Dios bendice. De manera que llegó ese momento, gloria sea al Señor, y fue engrandecido y usado por Dios hasta la etapa que todos sabemos. Estoy tratando de resumir en detalles. Gloria sea al Señor. Y llegó el momento cuando este José, simplemente sirviendo como debía servir y como anhelaba servir, honesta y correctamente, llega, gloria al Señor, por causa de un sueño, de dos sueños que interpretó, y Faraón después necesitaba la interpretación de dos sueños más. El copero, gloria al Señor, le da la información al Faraón después de 2 años del copero haber salido de la cárcel. Y la palabra de Dios nos dice que entonces llegó ante la presencia del Faraón. Esa era la máxima autoridad. Gloria al Señor. Ya no era ante un capitán de la guardia. Ya no era ante el carcelero. Ya estaba ante el mismo rey. Bendito sea el Señor. Y este rey, cuando escuchó las interpretaciones del sueño, se dio cuenta que en la vida de José había un conocimiento grande. Y habiendo tenido la referencia de que los sueños anteriores eran correctos y estaban correctamente interpretados, en otras palabras quise decir, gloria al Señor, cuando José le interpreta los sueños a él, dice, pero ¿quién más que tú? Gloria sea al Señor. Porque Dios le había dado a José el entendimiento, la inteligencia, para que dentro del orden del formato de su servicio se desenvolviera correctamente. Y como servidor, José pasó a ser gobernador de Egipto. Nunca utilizó su autoridad para destruir a nadie, sino que para servir. De manera que se cumple siempre lo que dice la palabra de Dios: el que se humilla será exaltado. Gloria sea al Señor. Esa regla del reino sigue establecida hoy. Bendito sea Dios. Y una de las bases principales de esta regla es el amor. Gálatas 5:13, gloria al Señor, nos establece algo en este orden. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si bien primeramente nuestro máximo servicio se debe a Dios, pero no podemos olvidar que Jesucristo mismo, gloria al Señor, mientras estaba en la tierra, nos dijo, gloria al Señor, que cuando se presenten ante Él los seres humanos, Él iba a poner los cabritos a su izquierda y las ovejas a su derecha. Y una de las preguntas que iba a surgir, gloria al Señor, o uno de los dichos que iba a surgir o surgirá, gloria al Señor, es: porque tuve hambre y me disteis de beber. Tuve sed, tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve enfermo y en la cárcel y me visitasteis. Gloria sea al Señor. Vinisteis a mí. Gloria al Señor. Y haciéndole todo el recuento, los justos,
Los de la derecha preguntaron: ¿y cuándo, Señor, hicimos esto? Y el Señor le dijo claramente: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Muchas veces el servicio que le prestamos a un ser humano es el servicio que le estamos prestando a Dios. A Dios en el culto, la adoración, gloria al Señor, la exaltación, la alabanza, bendito sea el Señor, son preeminentes para Él y siempre debemos estar prestos a presentarla. Pero muchos favores como estos ya mencionados nunca podríamos dárselo o hacerlo a Dios si no es a través de los seres humanos que están aquí con nosotros. De manera que entonces, cuando se pregunta esa pregunta, cuando se dice esto en el reino, gloria al Señor, allá arriba del Padre Dios Todopoderoso, está claramente dirigiéndose hacia lo que se ha hecho a favor de la raza humana. Mientras los de la izquierda fueron también enfrentados con las mismas preguntas, con las mismas cosas, pero ellos no pudieron pasar la prueba porque nunca lo hicieron a favor ni siquiera de la humanidad. Tal vez si decía alguien: oh, yo soy Dios, tal vez lo iban a hacer y tal vez no, porque no se percatarían de serlo. Lo importante es que la palabra de Dios dice que cuando llegó ese momento no lo habían hecho. Bendito sea el Señor. Hoy estamos frente a esa gran realidad. Gloria al Señor. Queremos la grandeza, pero mientras más crezcamos, mientras más niveles ministeriales, mientras más, gloria sea al Señor, dones espirituales adquiramos, recuerden que todos ellos son para servir. Esa es la idea básica en esto que estoy tratando de llevar, gloria al Señor, a coalición. Podemos ver, gloria al Señor, que la vida de José, la vida de Samuel, la vida de Daniel, gloria al Señor, y de otros grandes hombres se basó siempre en el servir. Samuel inició siendo un joven siervo, gloria al Señor, servidor. Le servía al sacerdote Elí, servía en la casa de Dios. Inició siendo un servidor y llegó a ser el gran juez y sacerdote Samuel. Bendito sea Dios. Nosotros hemos sido puestos en lo poco, pero si somos fiel en lo poco, en lo mucho se nos ha de poner. Muchas veces muchas personas no consideran, gloria al Señor, que hasta organizar el templo y embellecerlo es una labor que aparentemente es simple, pero que tiene su recompensa ante la gloriosa presencia de Dios. ¿Qué no haría Samuel en la casa de Dios? Todo lo que fuera necesario. Luego entonces fue llevado a esa gloriosa, importante posición. Entonces, si vemos que Cristo mismo aclara y dice que Él, siendo el Rey, siendo el Señor, no vino para servir, para ser servido, sino que vino para servir, cuanto más cada uno de nosotros, que en realidad fuimos llamados para servir. El servir incluye muchos conceptos, pues ya mencioné algunos de ellos. No podemos olvidar que a veces cuando servimos
no se reconoce la labor que estamos llevando a cabo. No se nos dan los méritos que se nos deben dar. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor, porque a Cristo el Señor servimos. Y a los ministros de Dios, es decir, quienes ya tenemos posiciones, gloria al Señor, como el pastorado, la palabra de Dios nos aclara en el libro de Primera de Pedro 5, 2 al 3, algo que es importante escuchar. Aleluya. Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Lo primero es que quien ha sido llamado a niveles espirituales y compromisos mayores que otros, seguimos siendo siervos. Lo próximo es que tendremos que dar una cuenta a alguien que está sobre cada uno de nosotros, no importando el nivel que tengamos, no importando la estatura espiritual a la que hayamos llegado. Y se nos preguntará sobre qué hemos hecho con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nos acordamos de esta palabra y recuerdo, gloria al Señor, que en orden general y en términos general nosotros somos mayordomos. Somos mayordomos de nuestra propia vida iniciando, porque un día Dios nos dio la vida y por ella nos pedirá cuenta. Somos mayordomo de los dones espirituales que Dios haya puesto sobre nosotros, porque un día Dios también nos pedirá cuenta de esos dones ministeriales que ha puesto en nosotros. Gloria al Señor. Somos mayordomos de los ministerios que Dios ha puesto en nuestras manos. Un día Dios nos llamará a cuenta y preguntará: ¿qué hicimos cuando teníamos la autoridad? ¿Qué hicimos cuando teníamos el poder? ¿Qué hicimos, bendito sea el Señor, cuando teníamos la facultad de parte de Él para hacer lo que Él nos había dicho que hiciéramos? Entonces, si no fuimos siervos fieles, nunca oiremos las hermosas palabras allá arriba que Él les va a decir a los siervos fieles: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es importante entonces que reconozcamos que el privilegio glorioso que tenemos de ser llamados siervos de Dios no es solamente un título, es un nombre de alta relevancia, y que la misma palabra siervo significa alguien que sirve. Bendito sea el Señor. Alguien que sirve. Dos aspectos importantes, y ya, gloria al Señor, quiero casi cerrar, de lo que incluye el servir. Incluye la humildad, que ya la dije, pero ahora voy a aclararla. La humildad se somete. Bendito sea el Señor. La humildad se somete para hacer aquello que le corresponde hacer.
Y el otro aspecto es la utilidad. Cuando somos útiles es que podemos servir. Aclaro eso. Solo es útil el que es aprovechable. En otras palabras, si nosotros no podemos ser de provecho a alguien, no le podemos hacer el bien a alguien, ¿cuál será? O hacer el bien que se necesita hacer en un momento dado, ¿cuál será la utilidad nuestra como siervos? Importantísimo pensar en esto. Jesús nos llamó un día. Él sabe que podemos ser útiles. Él conoce nuestro potencial. Bendito sea el Señor. Incluso sobre muchos de nosotros ha puesto su Santo Espíritu, bautizándonos en su Santo Espíritu. Sobre otros ha puesto el sello del Espíritu, lo que significa que Él sabe que somos útiles. Posiblemente no todos tendremos el mismo nivel de autoridad o de labor a ejecutar, pero en aquello que Él nos ha asignado, Él sabe que somos útiles. Y si tú no sientes que tienes ninguna asignación directa del cielo todavía, simplemente todo aquel que entra, gloria al Señor, al reino de Dios en este mundo en que vivimos buscando a Jesucristo como Señor y Salvador, se está sometiendo al orden de estar a disposición del Señor en servir en todo aquello que pueda ser útil para su gloria. Así que no te sientas inútil porque tienes capacidad de utilidad al nivel que sea y debes usarla para poner en alto a tu Señor, y el día que sea que tengas que presentarte ante Él, poder rendir buena cuenta con esa capacidad de utilidad que Él te ha dado. No te avergüences de hacer aquello que entiendes debes hacer como siervo o sierva que Dios ha llamado para su gloria. Y así cada día lleva con dignidad este hermoso nombre que tienes: siervo de Dios, sierva de Dios. ¿Qué significa? Más allá, en vez de servir al mundo en el pecado como lo hacíamos antes, hoy el servicio nuestro es para gloria de Dios y honra de Dios. Eso es lo que debe remarcar este nombre donde quiera que lleguemos, dejando el testimonio de que aquí estuvo un siervo de Dios o allí estuvo una sierva de Dios. Voy a terminar ya, sí, ahora cierro. Gloria sea al Señor. Recordando las hermosas palabras de Cristo. Volviendo allí al libro de Mateo, gloria al Señor, su capítulo 20 y versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy en día, Cristo ya se entregó por nosotros para rescatarnos.
y nos llamó a que le seamos testigos. Testigos con las evidencias de que Cristo vive en nosotros. Siendo que Cristo vive en nosotros, el servicio sigue siendo parte de nuestras vidas. Dios les bendiga y Dios les guarde.